cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír, tan cierto como yo. Buenos días a todos los que participan de esta celebración eucarística junto a los aquí presentes en la parroquia San Juan Evangelista, ubicada en calles Finoquieto y Sayago de barrio Vélez Arfiel, en esta ciudad de Córdoba. La transmisión se realiza simultáneamente por todas las emisoras que integran Cadena 3 Argentina y todas sus plataformas digitales. Hermanos, celebramos hoy el sexto domingo durante el año. Con la inmensa alegría de haber sido llamados al banquete en esta casa del Señor, dispongamos nuestras mentes y corazones para participar activamente de esta Santa Misa, acompañando a toda la Iglesia en un himno de gracias a Dios por todo lo recibido y pidiendo perdón por las faltas cometidas. Conscientes de nuestra necesidad de salvación, queremos entrar en una íntima comunión con Jesús, con su anuncio de plenitud para el futuro, que debemos ya aquí y ahora comenzar a realizarlo. Hoy el Señor nos va a indicar una nueva forma de vivir según sus enseñanzas, que se contraponen con ciertos valores y criterios puramente humanos. Él proclama felices a quienes consideramos como desdichados. Él nos llama a vivir la verdadera riqueza, la única, la espiritual. Y nos dice que solo Él puede saciar el verdadero hambre, el hambre de Dios. Nuestra sociedad confía demasiado en las cosas materiales y en la comodidad. Se trata de quitarle el lugar a Dios y dárselo a la materia, a las cosas, al dinero. Los creyentes, hijos de esta sociedad, podemos también caer en la tentación de dejarnos llevar por la corriente y sacar a Dios del centro de nuestras vidas. Por ello recordemos el lema pastoral 2019 de nuestra arquidiócesis: el Espíritu Santo nos anima, caminemos juntos. El texto bíblico que nos alentará el año será: vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Recibimos a nuestro arzobispo Monseñor Carlos José Ñáñez, que en nombre de Cristo presidirá esta Eucaristía con la oración hecha canto. Somos pueblo de Dios, iglesia peregrina, como una gran familia que camina unida. Venimos a cantar en la fracción del pan, que nuestra fuente es el Dios de la vida. Venga a nosotros tu reino de amor, pon a tu pueblo de pie. Celebraremos contigo, Señor, renueva nuestra esperanza. Celebraremos contigo, Señor, una fiesta de nueva alianza. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Queridos hermanos, que la gracia, la misericordia y la paz que proceden de Dios nuestro Padre y de Jesús el Señor estén con todos ustedes. Para celebrar dignamente esta Eucaristía, reconozcamos con humildad nuestros pecados y pidamos perdón al Señor misericordioso. Invoquemos la misericordia del Padre, que siempre está dispuesto a perdonarnos, y humildemente reconozcamos nuestras faltas. Perdona.
Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a todos los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, Dios Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor, Hijo único, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. En la oración colecta, el celebrante nos une a toda la Iglesia para que seamos dignos de recibirlo con un corazón puro. Dios nuestro, que te complaces en habitar en los corazones rectos y sencillos, concédenos la gracia de vivir de tal manera que encuentres en nosotros una morada digna de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Iniciamos la liturgia de la palabra. El profeta nos anuncia que si confiamos solo en las fuerzas humanas, estamos encaminados al fracaso. Lectura del libro de Jeremías. Así habla el Señor. Maldito el hombre que confía en el hombre y busca su apoyo en la carne, mientras su corazón se aparta del Señor. Él es como un matorral en la estepa que no ve llegar la felicidad. Habita en la aridez del desierto, en una tierra salobre e inhóspita. Bendito el hombre que confía en el Señor y en Él tiene puesta su confianza. Él es como un árbol plantado al borde de las aguas, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme cuando llega el calor y su follaje se mantiene frondoso.
no se inquieta en un año de sequía y nunca deja de dar fruto. Palabra de Dios. El Salmo, que es una reflexión colectiva, nos invita a participar aclamando: Feliz el que pone en el Señor su confianza. Feliz. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los impíos, sino que se complace en la ley del Señor y la medita de día y de noche. Feliz el que pone en el Señor su confianza. Él es como un árbol plantado al borde de las aguas, que produce fruto a su debido tiempo y cuyas hojas nunca se marchitan. Todo lo que haga le saldrá bien. No sucede así con los malvados. Ellos son como paja que se lleva el viento, porque el Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malvados termina mal. San Pablo nos hace ver claramente que lo más importante es la fe que tenemos en Cristo como único centro de nuestras vidas. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, si se anuncia que Cristo resucitó entre los muertos, ¿cómo algunos de ustedes afirman que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes es inútil y sus pecados no han sido perdonados. En consecuencia, los que murieron con la fe en Cristo han perecido para siempre. Si nosotros hemos puesto nuestra esperanza en Cristo solamente para esta vida, seríamos los hombres más dignos de lástima. Pero no, Cristo resucitó entre los muertos, el primero de todos. Palabra de Dios. Jesús mismo nos proclama en el Evangelio que los criterios del mundo por los cuales todos nos regimos no son los suyos y nos establece una nueva forma de vivir. Antes de escuchar este anuncio, entonamos el Aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús se retiró a una montaña para orar y pasó toda la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de ellos, a los que les dio el nombre de apóstoles. Al bajar con estos, se detuvo en una llanura. Estaban allí muchos de sus discípulos y una gran muchedumbre que había llegado de toda la Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón. Entonces Jesús, fijando la mirada en sus discípulos, dijo: «Felices ustedes, los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Felices ustedes, los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Felices ustedes, los que ahora lloran, porque reirán. Felices ustedes cuando los hombres los odien, los excluyan, los insulten y proscriban el nombre de ustedes, considerándolos infames a causa del Hijo del Hombre. Alégrense y llénense de gozo en ese día, porque la recompensa de ustedes será grande en el cielo. De la misma manera, los padres de ellos trataban a los profetas. Pero hay de ustedes los ricos, porque ya tienen consuelo. Hay de ustedes los que ahora están satisfechos, porque tendrán hambre.
Ay de ustedes los que ahora ríen, porque conocerán la aflicción y las lágrimas. Ay de ustedes cuando todos los elogien. De la misma manera los padres de ellos trataban a los falsos profetas. Palabra del Señor. Las palabras del celebrante nos ayudarán a reflexionar sobre los mensajes de las Sagradas Escrituras que se nos han anunciado. Queridos hermanos, el mensaje del Evangelio que acabamos de escuchar, las palabras de Jesús, hoy suenan fuertes, interpelantes. En este pasaje de San Lucas hay semejanzas y diferencias con el que nos propone San Mateo. San Mateo habla de un sermón en la montaña, proclama 8 bienaventuranzas y su lenguaje tiende a ser más espiritual. Por ejemplo, en la primera bienaventuranza dice, bienaventurados los pobres de espíritu. San Lucas nos presenta este discurso en la llanura. Son 4 bienaventuranzas, a las cuales siguen 4 advertencias severas, los ayes. Y el lenguaje de Lucas es más directo, más descarnado. Ahora, lo que el evangelista quiere, sobre todo, poner de relieve, son las actitudes, lo que tenemos que cuidar en el corazón. Cuando San Lucas habla de la pobreza, está invitando a una actitud de austeridad, y que esa austeridad da la capacidad de compartir. Por otra parte, hay que señalar que cuando decimos pobreza en la Escritura, en el Evangelio, estamos hablando de contar con las condiciones indispensables para vivir dignamente. Otra cosa es la miseria, cuando ya no se alcanza lo necesario para vivir dignamente. La miseria nunca es alabada en la Escritura. La pobreza sí. Cuando habla de el tener hambre, está invitando a una actitud de sobriedad, también para saber compartir. Cuando habla de la satisfacción, está invitando también a una actitud de sencillez. Y cuando habla de la persecución, está invitando a una actitud de fortaleza y de fidelidad. Estas son las cosas que quiere el evangelista poner de relieve. Y como contrapartida, en los ayes, la riqueza, la abundancia, la satisfacción, el buscar el prestigio, el buscar el éxito. Bueno, es bueno tener en cuenta que todo pasa. Y también que esas actitudes pueden disponer a una cierta suficiencia, una cerrazón del corazón. Y este mensaje del Evangelio de Lucas nos venía preparado prácticamente por la primera lectura, la del profeta Jeremías. Maldito el hombre que se apoya en el hombre. Bendito el hombre que pone su confianza en Dios. Y ese mensaje del profeta lo hemos ido como profundizando mientras se proclamaba y acompañábamos esa proclamación del Salmo de entre las lecturas, también lo mismo. Feliz el hombre que procede rectamente. Maldito el hombre que transita las sendas
del mal. Y por su parte, el apóstol Pablo plantea una cuestión que es fundamental en la fe, es decir, la resurrección de Jesucristo. Porque si eso no ha acontecido, entonces su ofrenda sobre la cruz no tiene sentido y nosotros no hemos accedido a ningún beneficio, y si acaso nuestra esperanza estuviera puesta solo en esta dimensión terrena de nuestra existencia, seríamos personas dignas de lástima. Están dando su fe y su confianza a algo inconsistente. Pero ahí enseguida el apóstol reacciona con toda la firmeza de su fe y de su convicción. No es cierto. Cristo ha resucitado. Y esto es lo que el domingo pasado nos había recordado, el primer anuncio. Cristo murió, fue sepultado, pero resucitó y se apareció a Pedro, a los 12, a más de 500 y por último a mí, decía el apóstol Pablo. Entonces, verdad fundamental en la enseñanza del apóstol, verdad fundamental en nuestra fe cristiana. Ahora nos preguntamos, bueno, y de todo esto, ¿cómo lo aplicamos a nuestra vida? Me parece que la lección fundamental es esta invitación a tener el corazón abierto, una apertura que es muestra de humildad y de disponibilidad, y a evitar todo tipo de cerrazón que puede llevarnos a la suficiencia, a la arrogancia. Esta me parece que es la lección fundamental. Y tiene hoy también una especial actualidad porque nosotros vemos en ciertos fenómenos sociales y culturales que hay como una distancia con respecto a Dios, a su iglesia, una distancia que se va haciendo reticencia, resistencia, oposición, rechazo. Y ahí decimos, bueno, ¿y cuál tiene que ser nuestra actitud? Asumir esa realidad, aunque sea dura y aunque duela. Una realidad que puede tener variadas causas. Esto que digo de la distancia, de la resistencia, variadas causas. Una puede ser precisamente esa suficiencia, esa cerrazón. Y bueno, ahí uno no puede entrar en el corazón de las personas, solo queda encomendarlos al Señor. Pero también esa distancia, esa resistencia, puede ser consecuencia de posturas rigoristas que a veces personas que quieren como destacarse por su fidelidad respecto de la doctrina o respecto de la observancia de las leyes, a veces tienen actitudes duras o incluso sin misericordia. Pero puede ser también que esas actitudes sean por las incoherencias, nuestras incoherencias, como pastores, como consagrados, como fieles. Hay una advertencia ahí en el Evangelio cuando Jesús señala la actitud de escribas y fariseos. Y dice Jesús, ellos dicen, pero no hacen. Y entonces
De nuevo, ahí, ¿cómo proceder? Ahí viene a la memoria algo que el Papa Francisco decía en ocasión de su visita apostólica a Chile. Sí, tenemos que reconocer las llagas, no ocultarlas, y hablar desde nuestras llagas. Y señalaba, y quizá ese reconocimiento y ese hablar de las llagas puede predisponernos a una actitud comprensiva, compasiva, que no es tener lástima, sino ponerse en la situación de los demás y sobre todo a una actitud de misericordia. Y este es un punto fundamental en nuestra fe y en nuestra actitud, porque Dios es misericordia. Y a veces, como decía, hay algunos que desde una postura rigorista les causa escozor esto de la misericordia. Pero la misericordia no es relativismo, todo vale, sino es la apertura hacia la fragilidad de la condición humana con un desafío de, reconociéndola, tratar de superarla, sabiendo que Dios nos recibe, nos acepta como somos y nos da lo necesario para reaccionar frente a eso que está mal. Y acá nosotros celebramos esta Eucaristía en la parroquia de San Juan Evangelista. Tiene en su Evangelio una escena que es preciosa y que ilustra esto que acabamos de señalar. Es ese episodio cuando algunos llevan a una mujer sorprendida en adulterio. Todo el desarrollo, pero el final lo que importa. ¿Alguien te ha condenado, mujer? No, Señor. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. El Señor no tranza con lo que está mal. No es decir, vale todo. No, había procedido mal. No peques más. Pero no condena. Da una nueva oportunidad. Y esta misericordia la necesitamos todos. Todos. Y hay a veces quienes se muestran como campeones en la observancia de las leyes y detrás de esa aparente seguridad y y manifiesto rigorismo, hay fragilidades también. Todos necesitamos de esa misericordia. Por eso, volver a esa escena. Vete, no peques más. Y es el mismo San Juan que durante la última cena les dice a sus discípulos cuál es el mandamiento. Si ya en el diálogo con el doctor de la ley había hecho una supersíntesis principal, amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como uno mismo, durante la última cena hace todavía una síntesis más apretada. Este es mi mandamiento. Ámense unos a otros. Ahora decimos, ¿y esto es posible? Bueno, el mismo San Juan nos dice en su carta, Dios nos amó primero. Antes que nosotros hiciéramos algo, Él ya nos amó. Y ese amor nos da la capacidad, cuando lo recibimos, de devolver amor a Dios y de ir creciendo en una aceptación, en un aprecio, en un amor hacia nuestros hermanos, de manera tal que responder al Señor es exigente, pero no es complicado. Es más,
Él nos da la fuerza para vivir según lo que Él nos pide. Diría San Agustín, dame lo que pides y pídeme lo que quieras. Entonces, esta es la vida cristiana. Y San Juan después, en el Apocalipsis, tiene un pasaje precioso en la carta a las iglesias, especialmente a la primera, a la de Éfeso, cuando después de haber reconocido todo lo bueno que ha hecho esa comunidad, dice, pero tengo algo que reprochar. Has perdido el amor del principio. Y es un reproche que no es ni amargo ni desesperanzado. Al contrario, dice, vuelve como antes. Es decir, es posible recomenzar. Es posible recomenzar. Y en ese recomenzar tiene un papel importante la Santísima Virgen. También San Juan Evangelista es el único que narra este episodio al pie de la cruz, la Santísima Virgen, con el discípulo amado y otras mujeres, y Jesús que le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y en él estábamos todos representados. Y al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y dice el evangelista, y desde ese momento él la recibió como suya. Entonces, nosotros ponernos bajo la protección y la ayuda maternal de la Virgen para vivir esto que el Señor nos ha propuesto hoy y que parece fuerte, interpelante, pero que con su gracia es posible y es fuente de plenitud. Ahora, un comentario que a veces he hecho, dice, y la Iglesia favorece esto de la pobreza para no quedarse sin fieles. De nuevo, pobreza no es miseria. No se alaba la miseria. Al contrario, es indispensable salir de la miseria. Y eso es un desafío en nuestra patria, que a veces se dice de una manera un tanto edulcorada, sí, el porcentaje de pobres, indigentes, pues, hay muchos pobres que son realmente indigentes, que no logran tener lo indispensable para vivir dignamente. Eso es lo primero. Segundo, si se alaba la pobreza, es de esta perspectiva evangélica, en el sentido que predispone a la apertura del corazón y predispone a una actitud solidaria. Y si se señala el peligro de la riqueza, porque la riqueza cuando, como decía el profeta y el salmo, se pone ahí, la confianza puede dar lugar a la suficiencia, a la arrogancia, que lleva muchas veces a la marginación, a la exclusión y al descarte, como si fueran personas sobrantes. Y no hay personas sobrantes. Este es el discurso y la propuesta insistente del Papa Francisco, que en algunos suscita escozor y hacen toda una serie de comentarios con respecto a esto. Pero no hay que hacer una lectura ni ideológica ni desde lenguajes políticamente correctos, sino una lectura desde el Evangelio. Pongámonos frente al Evangelio. Ya el Papa Benedicto, en la apertura de la quinta Conferencia General del Episcopado en América Latina y el Caribe, en Aparecida, dijo, el que hizo la opción por los pobres es Jesús.
Si queremos ser discípulos de Jesús, tenemos que tener esta actitud. Y de nuevo, San Juan nos narra el episodio de las bodas de Caná y lo que la Virgen le dice a los sirvientes. Y nos lo dice a nosotros. Hagan lo que Jesús les diga. Entonces, tengamos presente esto y tratemos de hacer lo que Jesús nos dice en su Evangelio. Que así sea. Proclamemos las verdades de la fe que profesamos, rezando todos juntos el credo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, padeció por poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí viene a juzgar a los vivos y los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hagamos ahora nuestra oración común pidiendo por nuestras intenciones. A cada intención respondemos: Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración. Por nuestro Papa Francisco y la Iglesia, para que sean mensajeros de la felicidad del reino, siendo fuertes en su opción de estar al lado de los desamparados de la tierra y promuevan su dignidad humana. Oremos: Señor, escucha nuestra oración. Por nuestro obispo Carlos, sus auxiliares Pedro y Ricardo, los sacerdotes y consagrados, para que logren con sus vivencias, palabras y ejemplo mostrar el camino de las bienaventuranzas a todos los que aún no han descubierto el mensaje del Evangelio. Oremos: Señor, escucha nuestra oración. Por nuestra patria, para que gobernantes y ciudadanos logremos, mediante el diálogo y respeto mutuo, construir cimientos fraternos para el progreso y pacífica convivencia. Oremos: Señor, escucha nuestra oración. Por nuestros hermanos más necesitados, para que descubran la alegría del reino de Cristo, reino de amor y de verdad, de justicia y de paz. Oremos: Señor, escucha nuestra oración. Por los países que sufren conflictos armados, atentados, persecución religiosa, viviendo la ausencia de amor y comprensión que tú nos enseñaste y aún no percibieron. Oremos: por esta comunidad y los que rezamos junto a ella, para que Jesús nos tome de su mano y sepamos convertirnos en verdaderos misioneros proclamando el Evangelio. Oremos: Señor, escucha nuestra oración. Recibe, Señor, nuestras oraciones y por la intercesión de la Virgen Santísima, concédenos lo que confiadamente te pedimos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Preparamos la mesa del altar. Hay más felicidad en dar que en recibir, enseña el Señor. En este momento de las ofrendas de pan y vino, ofrezcamos a Dios toda nuestra vida, dones y contribución solidaria, para que seamos verdaderos testigos de Cristo, allí donde Él nos colocó, para que demos testimonio de fraterna entrega al servicio de nuestro prójimo. Con alegría cantamos.
el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios, Padre Todopoderoso. Que esta ofrenda nos purifique y renueve, Señor, y sea causa de recompensa eterna para quienes cumplen tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabar para siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, sus obispos auxiliares Pedro y Ricardo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con humilde confianza, digamos la oración que Jesús enseñó a sus discípulos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Nos saludamos mutuamente, deseándonos la paz. Jesús es el Hijo único de Dios, pan de vida y felicidad, para que todo aquel que vive en Él no muera. Nos preparamos para recibir la paz del Señor, para que ésta empape nuestro corazón. A los que compartimos esta Eucaristía, a los enfermos, a los privados de la libertad, a los que deben cumplir con su trabajo, a los alejados de centros urbanos, para los que más la necesiten, les llegue a todos en este momento la paz del Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para siempre. Jesús quiere vivir en cada uno de nosotros para que seamos portadores de paz y amor y para que todos nuestros hermanos vivan en su pan de vida. Con la alegría y el gozo de este encuentro con Jesús, nos acercamos a recibirlo cantando. Quienes participan de esta Eucaristía y no pueden recibir al Señor sacramentalmente, los invitamos a hacerlo espiritualmente con esta oración.
Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Pan del cielo, vida para el mundo, el que siempre coma de mi carne. Esta Santa Misa se está transmitiendo simultáneamente por las emisoras que integran Cadena 3 Argentina y todas sus plataformas digitales, desde la parroquia San Juan Evangelista, ubicada en barrio Vélez Arfiel de esta ciudad de Córdoba. Además, esta celebración será retransmitida por vía televisiva en el día de hoy, a las 11 horas, por Canal C. Pedimos a Dios nuestro Señor bendiga a estas emisoras, que son un medio para llevar la celebración dominical a distintas comunidades, brindando este espacio. La misa del próximo domingo será, si Dios quiere, desde la capilla Nuestra Señora de Belén, en la intersección de calles Orcadas del Sur y Juramento, de barrio Parque Chacabuco, en esta capital cordobesa. Sabemos de las distintas necesidades de nuestra patria que se manifiestan de variadas maneras. Por ello, imploramos la ayuda del Señor en esta oración por la patria. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Nos sentimos heridos y agobiados. Precisamos tu alivio y fortaleza. Queremos ser nación, una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común. Danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios para amar a todos sin excluir a nadie, privilegiando a los pobres y perdonando a los que nos ofenden, aborreciendo el odio y construyendo la paz. Concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza que no defrauda. Tú nos convocas. Aquí estamos, Señor, cercanos a María, que desde Luján nos dice: Argentina, canta y camina. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Amén. Oremos. Saciados con el pan del cielo, te pedimos, Padre, la gracia de desear siempre este alimento que nos da la vida verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor los bendiga y los proteja. Amén. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les otorgue su misericordia. Amén. Vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda la paz. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre su familia, sus seres queridos, permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias. Llevemos felicidad a los desventurados de la tierra. Seamos bienaventurados viviendo en santidad. Esta es nuestra misión. La escucha de la palabra y la recepción del cuerpo del Señor nos han alimentado para crecer frondosos en el camino de la vida y ser felices haciendo felices a los demás. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere, desde la capilla Nuestra Señora de Belén, ubicada en calles Orcadas del Sur y Juramento, de barrio Parque Chacabuco, en esta ciudad de Córdoba. Que la bendición del celebrante llegue a toda nuestra querida patria y la Santísima Virgen nos acompañe en nuestro diario caminar. Muchas gracias y muy buena semana para todos.